Cuando todo parece perdido, es fácil caer en la desesperación y perder la fe en que hay algo mejor por venir. Sin embargo, es precisamente en esos momentos de incertidumbre que debemos recordar que Dios está en control. La entrega total a Él es el camino hacia una vida llena de propósito y transformación. Al soltar nuestras preocupaciones y confiar en su plan, abrimos la puerta a oportunidades que nunca hubiéramos imaginado. A lo largo de este recorrido, exploraremos cómo cada dificultad, cada caos y cada desafío se convierten en herramientas divinas para moldear nuestro carácter y guiarnos hacia un futuro brillante. Prepárate para descubrir que, cuando todo parece desmoronarse, Dios está, en realidad, trabajando en algo nuevo y extraordinario. Todo parece desmoronarse, es cuando Dios está moldeando algo nuevo en tu vida, cuando parece que todo a tu alrededor se derrumba y no encuentras salida. Es fácil caer en la desesperación. En esos momentos de caos y confusión, muchos se preguntan por qué tantas puertas se cierran al mismo tiempo y por qué las cosas no salen como planeaban. Sin embargo, es justo en medio de esta oscuridad que Dios comienza a trabajar en lo más profundo de nosotros. Es en el punto más bajo, cuando sentimos que no hay esperanza, que Él nos da forma y nos prepara para algo mucho mayor. Así como un escultor necesita quebrar la piedra para revelar la obra de arte que hay dentro, Dios usa las situaciones difíciles para transformar nuestra vida en una versión mejorada y fortalecida de nosotros mismos. Durante estos periodos de prueba, es natural preguntarse si realmente hay un propósito en todo ese dolor. Pero la verdad es que lo que parece una pérdida irreparable podría ser la manera en que Dios nos lleva a descubrir nuevas oportunidades. Tal vez ese empleo que no conseguiste o esa relación que no funcionó en realidad eran obstáculos que Él removió para abrir un camino mejor y más alineado con tu propósito de vida. Por lo tanto, en lugar de resistir el cambio y aferrarte a lo que ya no está, permite que Dios continúe trabajando en ti, confiando en que lo que viene es más grande de lo que habías imaginado. Entregarse a Dios. ¿Qué sucede cuando dejas de luchar contra la corriente y confías en Él? Entregarse a Dios es como dejar de nadar contra una corriente que parece arrastrarte en todas direcciones. Es un acto de confianza total en su capacidad para guiarte a través de los desafíos y llevarte a un lugar seguro, incluso cuando no entiendes por qué ciertas cosas están ocurriendo. Imagina que intentas mover un barco con tus manos mientras la marea empuja en la dirección opuesta. El esfuerzo es agotador y, en la mayoría de los casos, inútil. Pero cuando te entregas a la corriente, permites que las aguas te lleven con mayor fluidez y sin tanta resistencia. De la misma manera, al confiar en Dios, dejas de agotar tus energías luchando por lo que no puedes controlar y le permites actuar en cada área de tu vida de maneras que ni siquiera imaginabas. Muchas veces creemos que podemos y debemos resolver todo por nosotros mismos, pero en realidad, esta forma de pensar solo nos genera frustración y nos aleja de la paz interior. Liberar ese peso es un paso crucial para experimentar una transformación verdadera. Un ejemplo práctico es la manera en que afrontamos nuestras preocupaciones diarias, como la incertidumbre laboral o los problemas familiares. En lugar de obsesionarnos por encontrar una solución inmediata, podemos entregar esas situaciones a Dios y pedirle que nos dé la sabiduría para actuar correctamente cuando llegue el momento adecuado. No se trata de ser pasivo, sino de confiar en que, al liberar el control, Dios abrirá puertas que de otra manera permanecerían cerradas. Rendición completa. Donde termina tu fuerza, comienza el poder de Dios. Llegar al límite de nuestras propias fuerzas no es sinónimo de derrota, sino el punto exacto donde comienza el poder de Dios a manifestarse de manera más palpable. Cuando nos encontramos agotados, sin saber qué más hacer, es fácil caer en la desesperación y la frustración. Pero es precisamente en esos momentos de vulnerabilidad cuando Dios puede mostrar su poder de una forma que no hubiéramos imaginado. Como seres humanos, tendemos a confiar únicamente en nuestras capacidades y olvidamos que hay situaciones que simplemente no podemos resolver por nosotros mismos. Reconocer nuestra limitación no es señal de debilidad, sino un acto de humildad que nos abre a lo sobrenatural. Rendirse a Dios no significa rendirse a la situación, sino dejar de luchar con nuestras propias fuerzas y permitir que Él tome el control. Es como estar atrapado en una tormenta y, en lugar de intentar remar en medio del caos, dejar que la tormenta te lleve a una orilla segura. En la vida real, esto podría aplicarse a momentos de crisis financiera,
pérdida personal o dificultades en el trabajo. En lugar de agotar todas tus energías intentando controlar lo incontrolable, cierra los ojos por un momento y pide a Dios que te guíe. Esta rendición abre el camino para que Él actúe de manera inesperada, usando incluso las dificultades para tu bien. El verdadero poder de Dios se activa cuando dejamos de depender de nuestra fuerza limitada. Imagina que estás intentando empujar una roca gigante por tu cuenta. El esfuerzo es inmenso, y por más que lo intentes, apenas logras moverla unos centímetros, pero al pedir ayuda aparece una fuerza mucho mayor que no solo mueve la roca, sino que la quita completamente de tu camino. Así es como funciona la rendición ante Dios. Dejar de luchar solo no es signo de debilidad, sino una muestra de sabiduría y fe. Cada vez que decides entregarle tus cargas, permites que su poder obre en ti y te lleve más allá de lo que habrías alcanzado con tus propias manos. El descanso que viene con la entrega, la paz interior que solo encuentras en las manos de Dios cuando decides entregar tus preocupaciones y ansiedades a Dios, experimentas una paz que el mundo no puede ofrecer. Esa sensación de calma profunda que llena cada rincón de tu ser no surge de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que estás en manos de alguien que puede manejar todo. Es como si, de repente, dejaras de cargar una mochila pesada que llevabas por años. El alivio que sientes no es solo físico, sino mental y emocional. Esa carga que parecía agobiante, de pronto, se convierte en un susurro lejano que ya no te afecta de la misma manera. Y aunque las circunstancias no cambien de inmediato, algo en ti empieza a transformarse porque sabes que no estás solo en esta lucha. Entregarse a Dios es similar a poner tus preocupaciones en una caja fuerte y confiar en que Él las protegerá mejor de lo que tú podrías hacerlo. No significa que ignores la realidad o que te desentiendas de tus responsabilidades, sino que eliges no permitir que la preocupación y la angustia dominen tus pensamientos. Imagina que tienes un trabajo estresante o una relación complicada. En lugar de pasar las noches sin dormir pensando en lo que podrías hacer o decir, decides soltar esas preocupaciones y pedirle a Dios que te guíe en cada paso. La paz que sientes al hacer esto no viene de que todo se solucione de inmediato, sino de la certeza de que Él está al control. El descanso que encuentras en Dios no es pasivo, sino un acto activo de fe. Es como estar en medio de una tormenta, y en lugar de preocuparte por las olas y el viento, eliges cerrar los ojos y confiar en que hay alguien dirigiendo el barco. Cada vez que entregas tus preocupaciones, un peso invisible se levanta de tus hombros. Y no es que los problemas desaparezcan mágicamente, sino que ahora los enfrentas con una fuerza renovada, con una mente clara y con la seguridad de que Dios está trabajando en soluciones más allá de lo que puedes ver. Es esa paz interior la que te permite tomar mejores decisiones y mantener la calma incluso en las situaciones más difíciles. Antes de continuar, tengo algo especial para compartir contigo. Si estás realmente comprometido en transformar tu vida y alcanzar un nuevo nivel de felicidad y propósito, te encantará lo que he preparado. Estoy hablando de mi ebook Sabiduría y Renovación, Guías para un Segundo Amanecer. Y lo mejor, al adquirir este ebook, también recibirás de regalo una guía completa sobre finanzas, para asegurar que tu viaje de crecimiento personal esté acompañado de una vida financiera estable. No pierdas esta oportunidad. Consulta el enlace en la descripción. El propósito oculto en el caos. Cómo Dios transforma nuestras peores luchas en nuestras mayores bendiciones. El caos y la incertidumbre suelen ser el escenario perfecto para que Dios manifieste su poder transformador. Cuando todo parece no tener sentido y las dificultades se acumulan, es fácil pensar que estamos perdidos y que nada bueno puede surgir de ello. Sin embargo, es en medio de esa confusión donde Él trabaja de manera más profunda, usando cada batalla y cada caída para moldear un futuro lleno de bendiciones. Es como un artista que, con cada pincelada aparentemente desordenada, crea una obra maestra que solo se aprecia cuando se mira desde la distancia. Así actúa Dios. Toma cada fragmento roto de nuestra vida y lo une para crear algo mucho más hermoso de lo que habríamos imaginado. A lo largo de la historia, muchas personas han encontrado sus mayores bendiciones justo después de atravesar sus peores luchas. Piénsalo. ¿Cuántas veces has escuchado de alguien que, tras perder su empleo, encontró una oportunidad mucho mejor? O de personas que, después de una dolorosa ruptura, descubrieron relaciones más saludables y significativas.
Estas experiencias no son meras coincidencias, sino la manera en que Dios utiliza el caos para realinear nuestra vida hacia algo superior. Lo que en su momento parecía un callejón sin salida, en realidad, era el desvío necesario para llegar a un destino que nunca habrías considerado por ti mismo. Dios no desperdicia ninguna experiencia, por dolorosa que sea. Incluso los momentos más oscuros y desalentadores pueden convertirse en la base de una nueva oportunidad o en el impulso necesario para un cambio significativo. Imagina a un atleta que, tras una grave lesión, decide retirarse del deporte competitivo. Lo que parece una tragedia al principio, con el tiempo se revela como la ocasión perfecta para descubrir su pasión por entrenar a otros, cambiando la vida de innumerables jóvenes. Este tipo de transformaciones no son casualidades, son parte de un propósito mayor que se despliega cuando confiamos en Dios y permitimos que Él guíe nuestros pasos, incluso en medio del caos. Entregar el control no es perder, sino ganar libertad para crecer espiritualmente. El verdadero crecimiento espiritual comienza cuando soltamos el control y permitimos que Dios guíe nuestras decisiones. A menudo pensamos que cuanto más control tenemos sobre las situaciones y personas en nuestra vida, más seguros estamos. Pero esta falsa sensación de seguridad nos lleva a un desgaste constante y a un estado de ansiedad perpetua. Al liberarnos de la necesidad de controlar todo, abrimos espacio para que Dios actúe de manera sobrenatural en nuestras circunstancias. Imagina estar manejando en un camino lleno de curvas y obstáculos. Al ceder el volante a alguien que conoce el camino mejor que tú, no solo evitas accidentes, sino que también disfrutas más del trayecto. Dejar el control no es perder, sino ganar la oportunidad de avanzar hacia algo mucho mejor. La libertad espiritual que obtenemos al soltar el control se refleja en cada aspecto de nuestra vida. Comenzamos a ver las cosas desde una perspectiva diferente, entendiendo que no todo depende de nosotros y que no tenemos que cargar con el peso del mundo sobre nuestros hombros. Al hacerlo, encontramos la serenidad que antes parecía inalcanzable. Un ejemplo claro es la manera en que reaccionamos a las críticas o a los fracasos. Cuando tratamos de tener todo bajo control, cualquier error o comentario negativo nos desestabiliza. Pero cuando nos rendimos a Dios y dejamos que Él guíe nuestras reacciones, adquirimos una estabilidad emocional que nos permite responder con sabiduría y sin caer en la desesperación. Soltar el control también abre la puerta a nuevas oportunidades de crecimiento personal y espiritual. Es en esos momentos de entrega cuando Dios nos sorprende con experiencias que nunca hubiéramos buscado por nuestra cuenta. Tal vez al dejar ir un sueño que parecía imposible, descubrimos una nueva pasión que nos llena de propósito y alegría. O quizá, al dejar de intentar cambiar a alguien a nuestro modo, vemos cómo esa persona cambia de una manera mucho más positiva y profunda. Dejar el control no significa ser pasivos, sino permitir que Dios nos muestre el camino correcto, aun cuando ese camino sea diferente al que habíamos imaginado inicialmente. Liberación a través de la entrega. Soltar lo que nos ata para que Dios nos lleve más allá de lo que imaginamos. Aferrarse a situaciones, personas o expectativas que ya no tienen cabida en nuestra vida solo nos mantiene atrapados en un ciclo que nos impide avanzar. Muchas veces, el miedo a lo desconocido o la necesidad de controlar nos hacen retener cosas que, en lugar de beneficiarnos, se convierten en un lastre que limita nuestro potencial. Es como estar sosteniendo una cuerda que se quema en tus manos. Cuanto más intentas mantenerla, más dolor sientes. Pero soltarla, aunque da miedo al principio, trae una liberación profunda que te permite sanar y abrirte a nuevas posibilidades. Soltar no es fácil, pero es un paso necesario para que Dios nos lleve a un lugar que está mucho más allá de lo que habríamos imaginado. Cuando te aferras a algo, incluso si sabes que no te hace bien, te quedas estancado en un punto de tu vida que ya no te corresponde. Imagina que estás en una casa que se está derrumbando. Sigues en ella porque, de alguna manera, te resulta familiar, aunque sepas que hay un riesgo latente. Soltar esa casa y salir de ella es un acto de fe que te lleva a descubrir un nuevo lugar, más seguro y más estable. En la vida real, esto puede aplicarse a relaciones tóxicas, proyectos que no avanzan o planes que, por más que intentes, no se concretan. Al soltar todo aquello que ya no te corresponde, permites que Dios te muestre un camino más brillante y más alineado con su propósito para ti. La verdadera liberación no ocurre solo en lo externo, sino también en lo interno. Dejar ir
implica liberar resentimientos, culpas y cargas emocionales que llevamos por mucho tiempo. Cada vez que eliges perdonar, renunciar a un rencor o soltar una expectativa no cumplida, estás permitiendo que Dios sane tu corazón y te llene con su paz. Es como limpiar un jardín que ha sido invadido por malas hierbas. Al arrancarlas, creas espacio para que las flores florezcan y el jardín se transforme en un lugar hermoso. Así sucede con nuestra vida. Al liberarnos de las ataduras emocionales, permitimos que la belleza y la abundancia de Dios crezcan en nuestro interior. Donde hay destrucción, hay restauración. Cómo Dios usa la ruina para crear un nuevo camino de esperanza. Lo que parece el fin de todo puede ser solo el inicio de una restauración mayor en manos de Dios. Cuando experimentamos la ruina de algo que considerábamos fundamental en nuestra vida, como la pérdida de un empleo, el fracaso de un proyecto o el colapso de una relación, es fácil caer en la desesperación y sentir que todo se ha terminado. Sin embargo, Dios utiliza estas experiencias para crear un nuevo camino, lleno de esperanza y propósito. Es como si derrumbara un viejo edificio, debilitado y lleno de grietas, para construir uno nuevo, sólido y resplandeciente. Aunque al principio parezca que solo hay escombros, esos mismos escombros se convertirán en la base para algo mucho más grande. La historia de muchos personajes bíblicos refleja este proceso de destrucción y restauración. José, vendido como esclavo y encarcelado injustamente, parecía estar en la peor situación imaginable, pero fue a través de esa experiencia dolorosa que Dios lo preparó para convertirse en el segundo al mando en Egipto y salvar a muchas personas de la hambruna. Lo que parecía una serie de derrotas fue, en realidad, un plan divino para llevarlo a una posición de gran influencia. De la misma manera, en nuestra vida, Dios puede estar usando los momentos de mayor dificultad para construir una historia de restauración y victoria que aún no alcanzamos a ver por completo. Cada ruina, cada fracaso y cada pérdida tienen un propósito en el plan de Dios. Tal vez ahora no lo veas, pero ese negocio que no prosperó o esa oportunidad que se desvaneció pueden ser el medio por el cual Dios te está dirigiendo hacia algo mucho mejor. Es como un arquitecto que primero derrumba una estructura inestable para luego edificar una obra maestra. El proceso puede ser doloroso y desconcertante, pero confía en que cada pieza caída será utilizada para erigir algo más fuerte y más hermoso. Así que, cuando sientas que todo está destruido, en lugar de rendirte, recuerda que la restauración está en camino y que Dios siempre tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas. El silencio de Dios no es abandono, sino el período en que Él está trabajando en sus planes más profundos. Cuando parece que Dios guarda silencio y no responde a nuestras súplicas, es común sentir que nos ha abandonado. Pero la verdad es que ese silencio no es indiferencia ni olvido, sino el momento en que Él trabaja en los detalles más profundos de su plan para nuestra vida. Es como un escultor que se aleja unos pasos de su obra para observarla desde una perspectiva más amplia y asegurarse de que cada trazo esté en el lugar correcto. Aunque no veamos ni escuchemos nada en esos momentos, Dios está preparando algo mucho más grande de lo que imaginamos. A menudo, su silencio es una señal de que está ajustando cada pieza para que todo encaje de manera perfecta en el tiempo indicado. La impaciencia y la ansiedad son reacciones naturales cuando parece que nuestras oraciones no tienen respuesta, pero en lugar de desesperarnos, deberíamos recordar que el silencio de Dios es un tiempo de preparación. Imagina a un agricultor que, tras sembrar la semilla, no ve el crecimiento de inmediato. Los días pasan y parece que nada está ocurriendo bajo la tierra. Sin embargo, en lo oculto, las raíces están tomando fuerza, absorbiendo nutrientes y preparándose para brotar en el momento justo. Así actúa Dios en nuestras vidas. Aunque en la superficie todo parezca estancado, Él está trabajando en lo invisible para que cuando llegue el momento, su obra se manifieste con toda su plenitud. Dios usa esos periodos de aparente inactividad para que crezcamos en fe y confianza. Es en el silencio donde aprendemos a depender completamente de Él, y no de lo que vemos o sentimos. Al igual que un niño que debe confiar en que su padre lo guía incluso con los ojos vendados, nosotros también debemos confiar en que Dios nos está llevando por el camino correcto, aunque ahora mismo no entendamos por qué nos encontramos en cierta situación. Este tipo de confianza se construye en los momentos en que no recibimos respuestas inmediatas, cuando aprendemos a esperar en Él y a fortalecer nuestra fe a pesar del silencio. El fuego de la adversidad purifica y fortalece.
¿Cómo Dios usa los momentos más dolorosos para perfeccionarnos? Las adversidades en la vida pueden sentirse como un fuego intenso que consume todo a su paso, dejando a su paso cenizas de lo que una vez considerábamos estable y seguro. Sin embargo, para Dios, este fuego no es destructivo, sino purificador. Así como el oro se purifica en el crisol para eliminar las impurezas, nosotros pasamos por pruebas que quitan de nuestra vida todo aquello que no nos permite brillar con la luz que Él ha puesto en nuestro interior. Cada dificultad y cada momento de dolor se convierten en una herramienta para perfeccionar nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y prepararnos para un propósito mayor. Dios no permite que atravesemos el fuego de la adversidad sin tener la intención de que salgamos de él más fuertes y con una perspectiva renovada. A veces nos preguntamos por qué debemos enfrentar tantas dificultades y por qué Dios no simplemente elimina esos problemas de nuestra vida. Pero la verdad es que sin esos momentos de prueba no creceríamos de la misma manera. Piénsalo. Los músculos se fortalecen bajo la tensión del ejercicio, los árboles desarrollan raíces más profundas ante vientos fuertes y el carbón se convierte en diamante bajo una presión extrema. De igual manera, Dios permite que enfrentemos situaciones que nos desafían y nos hacen sentir al límite para revelar la fuerza y la resiliencia que no sabíamos que teníamos. Es en esos momentos cuando descubrimos de qué estamos realmente hechos y cuán grande es la fe que podemos desarrollar al depender de Él. Este proceso de purificación puede ser doloroso, pero es necesario para deshacernos de todo aquello que nos impide avanzar. Tal vez pasas por una temporada en la que todo parece ir mal, problemas en el trabajo, conflictos familiares, dificultades financieras, pero en lugar de verlo como un castigo, míralo como un tiempo de refinamiento. Dios está usando ese fuego para eliminar el temor, la inseguridad y cualquier cosa que te esté frenando, dejándote listo para recibir algo mucho mejor. Cuando miras hacia atrás después de superar esas pruebas, te das cuenta de que no solo las atravesaste, sino que también creciste en sabiduría y en una fe más firme que antes. La entrega abre caminos. ¿Qué surge cuando dejamos que Dios tome la dirección de nuestra vida? Cuando decidimos dejar de controlar cada detalle y permitimos que Dios dirija nuestra vida, comenzamos a ver cómo se abren puertas que jamás habríamos imaginado. Es como estar en una carretera llena de desvíos y señales confusas, y de repente, entregarle el volante a alguien que conoce perfectamente la ruta. Los obstáculos que parecían insuperables se convierten en oportunidades, y lo que antes era un callejón sin salida, se transforma en un nuevo camino lleno de posibilidades. Al confiar en que Dios sabe mejor que nosotros lo que es necesario, nuestras decisiones se vuelven más claras y experimentamos una paz que viene de saber que estamos siendo guiados por el mejor conductor. Muchas veces nos aferramos a nuestros propios planes, creyendo que tenemos el control y que sabemos exactamente hacia dónde queremos ir. Pero lo cierto es que nuestros conocimientos y perspectivas son limitados, mientras que Dios tiene una visión completa de todo. Imagina que estás tratando de armar un rompecabezas sin ver la imagen completa. Probablemente te tomaría mucho tiempo y cometerías errores en el proceso. Sin embargo, Dios ve la imagen entera y sabe exactamente dónde encaja cada pieza. Al dejar que Él tome la dirección, evitas frustraciones innecesarias y, en lugar de luchar contra el curso de la vida, fluyes con ella, permitiendo que sus planes se materialicen con mayor facilidad. La entrega no significa que renuncies a tus sueños o metas, sino que dejes espacio para que Dios ajuste y refine esos deseos conforme a su propósito. A veces, lo que creemos que es mejor para nosotros no lo es realmente, y lo que consideramos una meta inamovible podría necesitar ajustes para alinearse con el plan divino. Tal vez anhelabas un ascenso en el trabajo, pero, en lugar de eso, recibes una oportunidad en una área diferente que termina siendo mucho más satisfactoria y acorde con tus talentos. Este tipo de sorpresas solo ocurren cuando decides soltar tus propias expectativas y permites que Dios te guíe hacia algo aún mejor. Del caos al propósito. Cómo Dios redirige nuestra vida cuando todo parece no tener sentido. A veces nos encontramos en momentos de caos absoluto, donde nada parece tener sentido y cada paso que damos parece llevarnos más lejos de nuestros sueños y metas. Pero es precisamente en esos momentos de confusión que Dios está trabajando para redirigir nuestra vida hacia su verdadero propósito. Es como estar en un laberinto,
Y en lugar de intentar encontrar la salida por nosotros mismos, escuchar la voz de alguien que ve el panorama completo desde arriba y sabe exactamente por dónde debemos ir. Cada giro equivocado, cada callejón sin salida y cada obstáculo son oportunidades que Él utiliza para guiarnos hacia el camino correcto. Cuando estamos en medio del caos, es fácil caer en la trampa de creer que todo está perdido. Sin embargo, si miramos hacia atrás, muchas veces descubrimos que esos momentos que parecían no tener sentido fueron, en realidad, puntos de inflexión que nos llevaron a lugares inesperados pero maravillosos. Imagina a una persona que pierde su empleo de la noche a la mañana. En el momento, la situación parece devastadora. Pero al poco tiempo, esa pérdida se convierte en el impulso para emprender un negocio propio que termina siendo mucho más exitoso y satisfactorio. Dios usa el caos para romper estructuras que ya no nos sirven y nos lleva hacia un propósito más alineado con lo que realmente necesitamos. El caos también es una oportunidad para detenernos y reflexionar. Es como si Dios estuviera diciendo, es momento de recalibrar y reevaluar hacia dónde estás yendo. En medio de la tormenta, tendemos a cuestionarnos todo, pero son estas preguntas las que nos abren a nuevas perspectivas y posibilidades. Tal vez te encuentres enfrentando una crisis personal o profesional que ha desordenado por completo tu vida. Pero en lugar de verlo como el fin, intenta verlo como una señal de que Dios está redirigiendo tu curso hacia algo mucho más grande. El caos puede ser el punto de partida para descubrir un propósito que aún no habías considerado. El alivio de la rendición. Cómo soltar nuestras preocupaciones permite que Dios pueda actuar libremente. El peso de las preocupaciones puede llegar a ser abrumador, impidiéndonos ver con claridad y drenando nuestras energías. Cuando intentamos controlar cada aspecto de nuestra vida, nos volvemos prisioneros de la ansiedad y el estrés. Es como intentar llevar una bolsa llena de piedras en la espalda. Cuanto más la cargamos, más agotados nos sentimos. Pero cuando elegimos soltar ese peso y entregárselo a Dios, experimentamos un alivio profundo que no solo libera nuestra mente, sino que también abre la puerta para que Él pueda actuar libremente. Soltar las preocupaciones no es sinónimo de resignación, sino de confiar en que hay un plan superior que se está desarrollando, aun cuando no lo entendemos por completo. El alivio de la rendición se siente como el momento en que sueltas un suspiro profundo después de haber estado conteniendo la respiración por mucho tiempo. Al igual que una persona que suelta una cuerda que estaba tirando con fuerza, el acto de rendirse a Dios libera una tensión que parecía constante e inevitable. Imagina que tienes una gran preocupación en el trabajo o en tu familia. Pasar noches en vela y días llenos de pensamientos repetitivos no cambia la situación. Pero, al decidir entregarle esas preocupaciones a Dios, permites que Él traiga claridad y guía en el momento adecuado. Este alivio mental y emocional te da una nueva perspectiva y te permite afrontar la situación con una serenidad que antes no tenías. Rendir nuestras preocupaciones a Dios no significa dejar de hacer nuestra parte, sino aceptar que hay cosas que están más allá de nuestro control. Al dejar de aferrarnos a lo que no podemos cambiar, creamos un espacio para que Él intervenga de maneras sorprendentes. Tal vez has pasado semanas preocupándote por un problema financiero o por la salud de un ser querido, pero en el momento en que decides soltar esa carga, sucede algo inesperado. Una oportunidad financiera surge o un diagnóstico positivo llega. Esto no es coincidencia. Es el resultado de permitir que Dios actúe en lugar de tratar de resolverlo todo por nuestra cuenta. Entregarse es confiar en lo que aún no vemos. Cómo la fe en el control de Dios abre puertas para lo imposible. La verdadera entrega a Dios implica confiar en lo que aún no podemos ver ni entender. Es un acto de fe que va más allá de nuestras capacidades humanas y nos lleva a creer que, incluso cuando todo parece incierto, Él está trabajando a nuestro favor. Es como caminar en una habitación oscura, sin saber qué hay a tu alrededor, pero con la certeza de que hay alguien guiándote y evitando que tropieces. Esa confianza en lo que no vemos es lo que permite que Dios actúe en nuestra vida de manera sobrenatural, abriendo puertas que estaban cerradas y trayendo soluciones que jamás habríamos considerado posibles por nosotros mismos. Confiar en lo que no se ve puede ser un gran desafío, especialmente cuando estamos acostumbrados a basar nuestras decisiones en lo tangible y lo evidente. Pero es precisamente en esa incertidumbre donde la fe se fortalece.
Imagina a un agricultor que planta semillas sin ver aún la cosecha. Su confianza en que esas semillas darán fruto es lo que lo impulsa a cuidar el terreno día tras día, aunque todavía no haya brotes. De la misma manera, al entregarnos a Dios, sembramos la semilla de la fe, confiando en que, en su momento, veremos los frutos de nuestra entrega, aunque ahora no haya señales claras de lo que está por venir. Cuando decidimos confiar en Dios, incluso en lo invisible, abrimos la puerta a lo imposible. Es como si al decirle, no veo cómo resolver esto, pero confío en ti, estuviéramos entregándole la llave para que Él haga lo que solo Él puede hacer. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que, sin ver la solución, creyeron y obtuvieron grandes milagros. Desde Moisés cruzando el Mar Rojo hasta David enfrentándose a Goliat, la fe en lo invisible fue el ingrediente que permitió que Dios hiciera lo inimaginable. Hoy, esa misma fe tiene el poder de transformar nuestras vidas, abriendo puertas y derribando muros que parecían inamovibles. El milagro comienza con la entrega. Cómo tu decisión de confiar en Dios desencadena cambios que parecían imposibles. Los milagros no comienzan con grandes eventos externos, sino con la decisión interna de rendirse a Dios y confiar en su poder. Es en ese momento, cuando dejamos de intentar controlarlo todo y nos rendimos completamente a Él, que se desatan cambios que parecían imposibles. Imagina estar en una habitación llena de puertas cerradas. Cada una de ellas representa un área de tu vida que parece no tener salida. Al rendirte y decir, Dios, ya no sé qué más hacer, te entrego el control, es como si esas puertas empezaran a abrirse una tras otra. No es que la situación cambie de inmediato, sino que al dar ese primer paso de entrega, activas el poder divino que comienza a obrar en tu favor de maneras inesperadas. El milagro de la entrega no se trata de recibir lo que deseamos en el momento que lo queremos, sino de experimentar un cambio en nosotros que transforma nuestra perspectiva y nos permite ver las cosas con ojos de fe. Cuando eliges confiar en Dios, incluso en medio de la incertidumbre, algo en tu interior cambia. La ansiedad cede lugar a la paz, la desesperanza se transforma en expectativa y la resistencia se convierte en aceptación. Y es en ese estado de confianza y paz interior que Dios empieza a mover cada pieza de tu vida hacia un propósito más grande. Lo que antes parecía un problema insuperable, comienza a resolverse de maneras que nunca hubieras imaginado. Muchas personas han sido testigos de cómo, después de rendirse por completo, cosas extraordinarias comenzaron a suceder en su vida. Desde relaciones rotas que se restauran hasta oportunidades que llegan en el momento más inesperado. Al soltar el control y entregar tus preocupaciones a Dios, dejas espacio para que Él actúe de manera sobrenatural. Piensa en un padre que quiere ayudar a su hijo a resolver un problema, pero el niño insiste en hacerlo por sí mismo, a pesar de no saber cómo. Solo cuando el niño deja de intentarlo y permite que su padre intervenga, las cosas se solucionan. Así sucede con Dios. Cuando dejamos de forzar las cosas y le damos permiso para actuar, sus milagros se manifiestan de formas sorprendentes.